hay un hecho bastante particular que tiene que ver con el nivel de violencia política que hay, que ha terminado con muchos atentados que se fueron sucediendo a lo largo de toda la campaña, desde fines del año pasado, y que terminaron incluso el mismo día de la votación. ¿Cómo vivís vos esa situación? Porque acá sería impensado, digamos, una situación de semejante nivel de violencia política. Sí, lamentablemente de alguna forma la violencia extrema, letal, está naturalizada o hay una convivencia cotidiana con esa violencia y los números que escuchamos o las historias que se cuentan acá y que son noticia, en Argentina serían impensadas, no tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, pero sí, se llegó a las urnas, a las casillas, al momento de la votación, con más de 30 candidatos y candidatas que buscaban ser elegidos y elegidas en estas elecciones que fueron asesinados. Y es un número bastante importante. Las organizaciones y quienes vienen haciendo ese registro hablan de más de 30. El gobierno asume o acepta un número que va alrededor de los 20, pero es una violencia cotidiana, constante, contra quienes quieren ejercer la política y bueno, ya sabemos también contra periodistas y contra la ciudadanía en general, porque hay una crisis muy grave en torno a las desapariciones, en torno a los feminicidios, en torno a cómo la narcocriminalidad también avanza con extorsiones, con distintas formas de agresiones y de instalar terror, ¿no? En la población civil. Pero sí, como decías vos, es realmente impensado para otros países, otras latitudes, llegar a las casillas, a las urnas, con estos números, con estas historias. En el caso de México hubo un asesinato que fue el de Gisela Gaitán, que era candidata de Morena en la alcaldía de Celaya, que fue asesinada, fue uno de los primeros asesinatos en abril, en plena campaña. Ella había entrado en los lugares competitivos para la elección por la ley de paridad, que acá en México se cumple a rajatabla. La paridad acá surge de una reforma constitucional, lo cual le da un rango como más robusto que la legislación que tenemos en Argentina. Igual todo depende también de los contextos, de las historias, de cómo se empujan las leyes, y en el caso de Argentina el camino fue el Congreso. En este caso se dio con una reforma constitucional que fue en 2019 y que incluyó, se llamaba paridad en todo, la paridad en todos los cargos en toma de decisiones públicas. Y esto tiene que ver con la administración, con la elección también. Pero hay como determinados estímulos, acuerdos, búsquedas que hace el instituto que regula todo lo que tiene que ver con la elección, que trata de justamente impulsar que ellas estén en lugares competitivos, entonces que sí se vaya hacia una paridad efectiva y real. Por ejemplo, claro, hubo cambios. Es complejo de explicar, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con avances que hacen y acuerdos a nivel estatal, pero que después obviamente siempre hay grupos que impugnan en la justicia, entonces muchas veces se judicializa y eso termina, claro, como en decisiones judiciales. Yo la vi mucho más representada en las calles, la paridad y la diversidad de candidatas, digo, para alcaldesas, para diputadas, senadoras, para jefas de Estado, para jefas de gobierno. Y bueno, para presidentas es un dato que hayan llegado al lugar más competitivo dos mujeres, ¿no? Una, claro, por un lado puede decirse de izquierda, progresista, que terminó siendo la ganadora, la presidenta, la virtual presidenta, como dicen acá, en vez de decir electa, hablan de virtual presidenta, y la segunda que también provenía, o sea, una representación femenina, pero sí, por el lado de la derecha, ¿no? Que eso también es sí, una nota ahí para observar. A ver, ¿qué características nos podés decir que vos has observado, desde tu mirada política, hayas observado para destacar y quizás para marcar una diferencia, si es que la hay, con su futuro predecesor, López Obrador? Hay una continuidad, ¿no? Eso hay que decirlo, hay un legado, hay una constancia y una estabilidad política que permite que se dé esa continuidad, ¿no? Como hay muchísimas menos, comparado con Argentina, internas a cielo abierto o disputas, ¿no? De alguna manera
AMLO la ungió, la acompañó, hasta hubo un acto simbólico en donde le entrega como el mando, el bastón a Claudia previo a las elecciones, porque la fortaleció, digamos, le trató de transferir toda esa popularidad que tiene. Recordemos que Andrés Manuel estaba terminando su mandato con más de un 60% de aprobación ciudadana, es un número muy grande para todos los gobernantes, sobre todo post pandemia, y hay una continuidad en ese sentido. Después, yo escuchaba al comienzo que ustedes estaban mencionando un poco la trayectoria de Claudia. Ella es científica, viene de gobernar la Ciudad de México, que es un monstruo, es casi un país en sí mismo, y ha tenido sus tensiones con el movimiento feminista al cual ella dice pertenecer de alguna manera. Hay que decirlo, nadie nace feminista, ninguna de nosotras nacemos feministas, y no existe, ¿no?, la feminista perfecta. Yo nombro a Claudia como una feminista, si podemos caracterizarlo de alguna manera, es una feminista hidropónica, porque ella no tiene raíces en la tierra desde el feminismo, no tiene una trayectoria con el activismo, sí con la historia de las mujeres en la política, ¿no?, de la representación política de las mujeres, pero no viene de la calle, del activismo, se fue haciendo, y esa tensión, esa disputa que tuvo con el feminismo callejero, que durante su gestión ella mandó operativos desmedidos y bastante desproporcionados para algunas protestas que protagonizaban los activismos feministas acá en Ciudad de México. Bueno, esa disputa está todavía como pendiente, ellas no se olvidan, las activistas aquí desconfían en un punto, Claro. y preguntándole a las más organizadas o del activismo feminista, dicen, no, ella no es feminista, y desconfío que pueda llevar una agenda feminista en la República porque no lo hizo en la ciudad. La verdad es que está por verse, no podemos juzgarla de antemano, tenemos su antecedente, como tenemos, y yo les nombraba la popularidad que tiene AMLO, también ella cuenta con la gestión que tuvo AMLO, que fue virtuosa en lo económico, pudo sacar a más de 5 millones de mexicanos y mexicanas de la Ese pobreza. dato es importante, Florencia. Yo te iba a preguntar, porque vos hablas de la continuidad, Sí. y todos los analistas hablan de la continuidad, claramente lo representa. ¿Cuál es el legado de AMLO, no? Digo, ¿cuáles han sido los logros que se han visto coronados en este triunfo de la candidata que él acompañaba, de su candidata, que en algún punto, si vos querés, difiere de lo que le ha costado al resto de los oficialismos en la región, en este contexto, post pandemia y demás, poder retener el poder? Sí, yo creo que AMLO es la envidia de todos los presidentes, los mandatarios de la región y del mundo, te diría, porque después de estos 6 años reelige. Y esta mañana hablaba con otros colegas que me preguntaban si el dato era la reelección por la izquierda. Sí, bueno, es un gobierno que se dice de izquierda, pero la reelección yo creo que es por la gestión. Lo que están reeligiendo en las urnas el pueblo mexicano es la gestión de AMLO, y eso tiene que ver con un peso fuerte. Acá se habla del superpeso porque hay una estabilidad económica y frente al dólar está sólido esa moneda. Tiene que ver con programas sociales que acompañaron y ayudaron a un montón de estudiantes a poder terminar sus estudios, unas becas estudiantiles que han lanzado, que forma parte como de programas sociales, pilares fundamentales de la gestión, pensiones de bienestar para personas adultas mayores, y todo eso, toda esa sinergia se traduce en estos 5 millones de habitantes que salieron de la pobreza, en esta estadística de la cual se habla de desocupación, que es muy baja. Para marzo de este año era de 2.3 la desocupación, hubo un aumento del salario mínimo, hubo creación de nuevos puestos de trabajo. Por supuesto que estamos hablando de un país muy desigual, ¿no? No es que se ha terminado con la pobreza, el 36% Pero sí hubo de de la población redistribución, es digamos, pobre. que es lo que se Sí, pero critica, por ejemplo. tal cual. Hubo redistribución. Yo creo que el gobierno de AMLO, más que progresista, fue un gobierno peronista, si lo medimos con la óptica de las categorías políticas de la Argentina, ¿no? Hubo redistribución, bueno, hubo estabilidad. excluyamos al gobierno anterior, si es así, si es en ese sentido, Sí. porque no hubo redistribución.
Claro, es lo que le faltó. Y una pieza clave que no es muy contada como parte de los logros y también en comparativa con el gobierno, el último gobierno peronista a nivel nacional que tuvimos en Argentina, el de Alberto Fernández, creo que es el tema de la comunicación. Ustedes saben que el presidente de México sale todas las mañanas a hablar Sí. con los periodistas y las periodistas, es un hábito inédito. Creo que ningún otro presidente en el mundo hace eso de salir a hablar. Y para salir a hablar todos los días hay que tener algo para decir. Y él lo tenía, lo tuvo, lo tiene, porque esta mañana hubo mañanera, así se llaman esas conferencias de prensa, en las cuales habla de gestión, habla de la realidad, de la coyuntura, pero digo, sostiene esa conversación y eso produjo que se acortaran las brechas entre la gestión y el pueblo. Somos Radio Noticias.